Hablamos con un doctor en Ingeniería Medioambiental, economista, especialista en hidrógeno renovable, también profesor de la Escuela de Organización Industrial, la EOI. Marcos López Brea, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? De usted he escuchado hablar del hidrógeno verde. Explíquenos un poco qué es el hidrógeno verde. ¿Es el hidrógeno del que hemos hablado todos siempre o es algo especial? Te agradezco que me llames de usted, pero por favor, nos tuteamos De muchísimo acuerdo. más cómodos. Nada. Mira, es la verdad algo a la vez novedoso y por otro lado algo que se inventó hace muchos años. El hidrógeno como tal es la materia más abundante en el universo. De hecho, se utiliza en multitud de aplicaciones. La diferencia respecto a lo que se ha hecho hasta hace relativamente poco y lo que ahora mismo se está creando, un nuevo sector, es producir ese hidrógeno a partir de fuentes de energía renovables, a partir de energía eólica y de energía solar, fotovoltaica, por ejemplo, y extraer ese hidrógeno del agua en el proceso que se conoce como electrólisis. Esa es la novedad. Ni la electrólisis es nueva, ni la energía solar ni la eólica tampoco. Lo que sí que ha cambiado sustancialmente es el coste de producción de estas tecnologías que permiten que se cree un sector nuevo que ahora mismo está en plena efervescencia, diría yo, en el sector energético, en la transición energética. El otro día, por cierto, ahora que me habla de electrólisis, hablábamos de un profesor granadino que ha conseguido, creo, a ver, le explico por encima, soy un poco pardillo en esto, pero han ido en el viaje que hay ahora mismo a Marte a generar, en uno de los experimentos, electrólisis aprovechando la ausencia de gravedad. Es decir, todo está viajando al mismo movimiento, a la misma velocidad, y entonces se va separando cada una de las partículas. ¿Eso sería una electrólisis un poco así explicada a lo bruto? Vamos a ver, la electrólisis es un proceso muy sencillo en el que simplemente lo que separamos es en el H2O, en el agua, que tiene una parte de, digamos, tiene oxígeno y tiene hidrógeno. La electrólisis lo que permite es separar y extraer tanto el hidrógeno como el oxígeno del agua. La electrólisis no es algo nuevo, es algo que se lleva haciendo en laboratorios. Yo vengo de familia muy de científicos, médicos, y la electrólisis es algo que lleva haciéndose en los laboratorios a muy pequeña escala desde hace casi 100 años, ¿no? La gran diferencia entre esa electrólisis a pequeña escala y lo que ahora mismo se está desarrollando es precisamente el tamaño de las plantas y el volumen de producción de hidrógeno renovable a partir de fuentes eléctricas renovables, como la Claro. energía solar fotovoltaica y la energía eólica, que permiten descarbonizar, reducir emisiones de gases de efecto invernadero de las que tanto se habla en los últimos años y que es uno de los mayores retos a nivel mundial. Permite descarbonizar sectores industriales en su totalidad, cosa que la electrificación como tal por sí misma no es capaz de hacer. O sea, para que nos entendamos, imaginemos una gran nave en la que por un lado entra mucho agua, hay un sistema X que permite que se separe el oxígeno del hidrógeno. Deja de ser Eso líquido es. entonces lo que sale de ahí, ¿no? Digamos que se genera un gas hidrógeno, y ese hidrógeno, digamos que se puede transportar en grandes volúmenes, se podría transportar digamos, en pequeños volúmenes por camión, por ejemplo, se podría incluso suministrar para el funcionamiento de los trenes de hidrógeno, trenes que utilizan una tecnología de pila de combustible, que es el proceso inverso a la electrólisis. Es decir, una vez que tenemos con energía solar fotovoltaica y energía eólica, separamos en la molécula de agua el hidrógeno y el oxígeno y obtenemos hidrógeno. Ese hidrógeno, unido a oxígeno otra vez, podemos utilizarlo en una pila de combustible y volver a generar electricidad, con lo cual esa energía eléctrica es capaz de mover un motor eléctrico de un vehículo, pero también es capaz de mover un tren. Y estamos Sí, sí. viendo cómo compañías como Airbus están anunciando que en el año 2035 va a haber un avión comercial que propulsado por hidrógeno. Esa tecnología necesita hidrógeno por un lado, que hay que producirlo, y por otro lado una pila de combustible, que es el proceso inverso que vuelve a generar electricidad. En realidad, en la movilidad, los coches eléctricos pueden ser eléctricos con batería, donde se almacena de una manera química la energía, y pueden ser eléctricos con pila de combustible, que tienen un motor, digamos, un depósito, disculpa, Sí, de sí. hidrógeno, donde se almacena este hidrógeno a alta presión, y una pila de combustible que reconvierte este hidrógeno
en energía eléctrica y permite funcionar un motor. No es nada más distinto de esto. Recuerdo hace muchas décadas, bueno, muchas décadas, tampoco soy tan viejo, pero siempre he escuchado hablar que decían que, bueno, hay gente aquí que está intentando taponar porque el hidrógeno está ya a punto para el transporte, pero a alguien le interesa que no se use. ¿Eso es cierto? Y dos, ¿a qué nivel estamos para poder implementarlo en aviones y en coches de forma más o menos general? Respecto a tu primera pregunta, como sabes, obviamente pues hay distintos intereses a nivel industrial, ¿no? Y es lógico, hay compañías que han defendido la electrificación pura o los combustibles fósiles, obviamente por algunos tipos de negocio de empresas que están fundamentados en base a un tipo de tecnología, un tipo de negocio. Y es cierto que el hidrógeno podía estar de alguna manera excluido de esta ecuación o de esta tabla de soluciones. Pero no olvidemos que la diferencia que hace que el hidrógeno renovable ahora mismo sea una de las soluciones posibles, porque es una de las soluciones posibles, es la reducción del coste de la producción de generación del megavatio hora, para que nos entendamos, de la energía eléctrica, fotovoltaica y eólica. Eso es lo que ha permitido o está permitiendo que se estén empezando a desarrollar grandes proyectos de producción de hidrógeno. Es la reducción del coste, sobre todo la energía solar fotovoltaica, que ha pasado de ser en los últimos 10 años una de las fuentes de generación de energía eléctrica más caras, con el coste más elevado, a ser la más barata. Ahora mismo somos capaces de producir 1 megavatio hora, es decir, una máquina que tiene una potencia de 1 megavatio, que produce durante 1 hora, produce 1 megavatio hora, pues con energía solar fotovoltaica podemos producir a 15 euros el megavatio hora, que es, respecto a otras tecnologías de generación eléctrica, como ciclos combinados de gas, generación nuclear, etcétera, ahora mismo es la más económica. Y esto permite que se pueda producir hidrógeno renovable a un precio competitivo. ¿El precio sería unos 15 euros también el hidrógeno o sería más barato? Bueno, habría que añadir obviamente el coste de los equipos necesarios. Por ejemplo, el electrolizador, que es el equipo en el que como comentabas bien, se mete agua, se inyecta agua y con energía eléctrica se separa el hidrógeno. Habría que añadir el coste de los equipos, pero es posible producir hidrógeno renovable al precio de referencia del mercado, que es en torno a 1,5 € el kilo, que es al precio al que, por otro lado, se está suministrando y están adquiriendo los grandes consumidores de hidrógeno, porque existen en la actualidad grandes consumidores de hidrógeno que no son ni más ni menos que las petroleras, las refinerías, la industria química y la industria de producción de fertilizantes por el consumo de amoníaco. Esas tres grandes industrias son grandes consumidores de hidrógeno. La gran diferencia está en que ese hidrógeno, en lugar de extraerse del agua con energía eléctrica renovable, se extrae del gas natural, y la extracción de hidrógeno del gas natural, del metano, del CH4, que también tiene otra H de hidrógeno, tiene un efecto ambiental y tiene unas emisiones, un factor de emisión de 10 kilos de CO2 por cada kilo de hidrógeno que producimos. Con lo cual, todas estas industrias químicas, refinerías, etcétera, fertilizantes, están inmersas, la mayor parte de estas compañías, en ir a sustitución progresiva de ese hidrógeno no renovable por hidrógeno renovable. Tiene todo el sentido, la verdad. Tendremos tiempo de seguir hablando. Con noticias que vayan surgiendo les iremos llamando, iremos comentando contigo más temas. Muchas gracias por atendernos y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Jaume. El profesor de la Escuela de Organización Industrial de la EOI, Marcos López Brea, doctor en Ingeniería Medioambiental y economista, y especialista en hidrógeno renovable.